Sí, buenos días con todos. El tema que hoy día vamos a charlar el día de hoy, el tema manejo de paciente pediátrico con ataque de asma severo y asma casi fatal. Bueno, a modo de introducción, recordar que el asma viene siendo una enfermedad crónica. Es la enfermedad crónica más común en la edad pediátrica. Año a año vemos esto. Las crisis asmáticas constituyen el principal motivo de consulta a una urgencia, a una emergencia, sobre todo en los periodos críticos, que vienen a ser las épocas más frías del año, ¿no? La época de otoño, invierno, cambios de clima. Entonces, de estos niños que acuden a una urgencia por un tema agudo de crisis asmática, aproximadamente el 10 a 20% de niños con crisis moderadas a severas van a requerir hospitalización. Entonces, la hospitalización relacionada con el asma puede afectar negativamente la calidad de la vida de los niños y también de los cuidadores de ellos. Además, los gastos en atención médica para afecciones relacionadas con todo lo que tiene que ver con asma va a imponer una carga económica considerable a la sociedad, ¿no? Y finalmente, estar hospitalizado afecta la calidad de vida de un paciente. Entonces, algunas definiciones previas antes de empezar con el tema en sí. Tenemos que entender primero a qué llamamos asma aguda, ¿no? También tiene otros sinónimos que seguramente hemos escuchado. Tenemos ataque de asma, crisis asmática, exacerbación asmática, pues, ¿no? Todo ello define a un episodio de deterioro de la situación clínica basal de un paciente que requiere usar un tratamiento específico para ello. Según la intensidad con el que curse el paciente, el cuadro del paciente se puede clasificar como leve, moderado o severo, según el score clínico que nosotros utilicemos. Entonces, si hablamos de asma aguda severa o asma crítica, pues este es el máximo estado de gravedad de la crisis de asma, que va a tener una repercusión en la función pulmonar del paciente, afectándolo clínicamente y funcionalmente, pues, ¿no? Clínicamente el paciente no va a ser capaz de hablar, la frecuencia cardíaca va a estar afectada, la frecuencia respiratoria también va a estar afectada. Cuando nosotros hablamos de estado asmático, lo definimos como un ataque agudo de asma en el cual el grado de obstrucción va a ser severo desde el inicio o que va a progresar a esto, ¿no? Y no mejora tras administrar la terapia de crisis inicial, que esto más o menos se completa alrededor de la primera hora de manejo del paciente, ¿no? Entonces, hablamos en este caso de un estado asmático, ¿no? Y obviamente va a requerir un tratamiento más intensivo. Y respecto al asma casi fatal, asma fatal o también llamado asma vital, pues no según la bibliografía que revisemos, se refiere a la presentación de crisis asmática que va a poner en peligro la vida, pues no, y está caracterizada por lo siguiente. Va a ser un paciente que va a progresar a la insuficiencia respiratoria, un paciente que va a cursar con fatiga y va a ir progresando la retención de CO2, puede ir o no acompañado de alteración de la conciencia y va a requerir también un apoyo ventilatorio, ¿no? A través de la ventilación mecánica, que puede ser de tipo no invasivo inicialmente o invasivo, según la evolución del pequeño. En cuanto a la evaluación de la gravedad de la crisis o de la exacerbación, esta es muy importante porque nos va a determinar el tratamiento que requiere nuestro pacientito. Vamos a dividirlo en dos etapas, ¿no? La evaluación inicial o la evaluación antes del tratamiento, cuyo objetivo va a ser identificar los signos y síntomas para determinar el grado de obstrucción del flujo aéreo del paciente. Para esto nos vamos a ayudar de una escala que nos va a permitir hacer esta clasificación. Y también es en esta etapa que vamos a identificar factores de riesgo para que nuestro paciente haga cuadros severos
o asmas que requieran una hospitalización o internamiento en la terapia intensiva, ¿no? Y la siguiente etapa de la evaluación dinámica, es la que se da luego de un tratamiento. Esto hay que hacerlo cada vez que intervenimos, hay que hacer una reevaluación. Nos va a permitir medir cambios en el grado de obstrucción comparándolo a una medición previa, ¿no? En este caso, la medición que se hace al inicio del paciente o pretratamiento. Entonces, la evaluación en general debe ir dirigida a determinar eh, parámetros, ¿no? Parámetros clínicos como los que están acá citados en esta tabla. Objetivamente, nosotros podemos identificar a los pacientes que cursan con un cuadro de asma que pone en riesgo su vida, una crisis vital, aquellos pacientes que cursan con una respiración agónica o una parada respiratoria, no hay ausencia del habla, pueden estar bradineicos o en apnea, pueden cursar con bradicardia o en parada cardíaca. La respiración, pues no, cursan con un movimiento paradójico tóraco-abdominal. Las sibilancias a veces están ausentes. El nivel de conciencia suele estar disminuido o en coma, la saturación suele estar menor del 90%, se acompaña de hipoxemia y también se acompaña de hipercapnia, pues, ¿no? Entonces, la presencia de los signos de crisis vital obliga a la posibilidad de que el paciente ingrese a una unidad de cuidados intensivos. Eh, este score pulmonar es una escala clínica que nos va a permitir la valoración de la gravedad de la crisis y se basa fundamentalmente en criterios clínicos, ¿no? Como la frecuencia respiratoria, las sibilancias y el uso de músculos accesorios como el esternocleidomastoideo, ¿no? La ventaja de este score, que es el score pulmonar, es que es un score bastante sencillo y es aplicable a todas las edades, ¿no? Entonces, los síntomas nos van a dar un score que puede ser de 3, el mínimo, hasta 9, y vamos a compararlo con el score de la saturación, que también nos va a dar una gravedad, ¿no? Leve, moderada, severa. En caso haya discordancia de la medida de los síntomas clínicos con la saturación, vamos a optar por el que nos dé mayor gravedad. Por ejemplo, si tenemos un pacientito que en el score clínico nos sumase 5 puntos, por ejemplo, acá vemos el score pulmonar 5 puntos corresponde a una exacerbación moderada, ¿no? Pero si ese paciente, a pesar de que suma 5 puntos, satura 90%, vemos que el 90% corresponde a una exacerbación grave. Entonces, concluiremos que este paciente tiene una exacerbación grave. Siempre optamos por el peor, ¿no? Por el que nos da, digamos, más gravedad del cuadro. Eh, Dentro de los factores de riesgo de padecer una crisis vital de asma, tenemos 4 factores. Los relacionados con la crisis de asma, los relacionados con el control de la enfermedad, los relacionados con comorbilidad cardiovascular y los relacionados con condiciones psicosociales. Veamos el primer punto de aquellos factores relacionados con la crisis de asma. Tenemos en este grupo, aquellas crisis de instauración rápida. Recordemos que las crisis de instalación rápida, la clasificación se basa según la velocidad de instalación, ¿no? Puede ser de instalación rápida o de instalación lenta, pues, ¿no? Las de instalación rápida pueden llegar a aparecer incluso dentro de las 3 primeras horas tras la exposición a un estímulo, ¿no? Entonces, estas crisis de instalación rápida suelen obedecer a mecanismos de broncoconstricción y suelen conllevar una mayor gravedad inicial, ¿no? Y riesgo vital, obviamente, si las comparamos respecto a aquellas de comparación lenta. Y pueden estar desencadenadas por alérgenos inhalados o también pueden ser desencadenadas por fármacos o incluso alimentos, ¿no?
En cuanto a las crisis pasadas que motivaron consultas o ingresos, pues no, el hecho de contar con múltiples consultas a los servicios de urgencias en el año previo, el hecho de haber tenido hospitalizaciones frecuentes en el año previo o episodios previos que requirieron un ingreso a UCI, de ser intubado o de estar en una ventilación mecánica, constituyen factores importantes de padecer una crisis vital de asma, pues, ¿no? Em, Respecto a los factores relacionados con la enfermedad asmática crónica y su control, si el paciente no lleva un control periódico, pues no de repente solamente acude en busca de ayuda médica cada vez que se encuentra exacerbado, pero no lleva un control adecuado, no lleva un tratamiento adecuado para controlar el asma del pacientito, pues no, va a constituir un factor de riesgo para hacer cuadros severos, pues no. Y también el abuso de beta-2 agonistas de acción corta nos indica que no estamos llegando a un control adecuado del cuadro de fondo, pues, ¿no? Eh, Recordemos que el hecho de usar más de 8 canisters de inhalador, en este caso de beta-2 agonistas, está relacionado con un aumento de la probabilidad de hospitalización del paciente, pues, ¿no? Y de padecer un cuadro, un ataque severo de asma o una crisis vital de asma. Bueno, todo lo que tenga que ver con comorbilidad cardiovascular también influye, y bueno, y todas las condiciones psicológicas, psiquiátricas y sociales que dificulten que el pacientito sea adherente a su tratamiento. Bueno, entonces, la mayoría de los pacientes con asma crítica van a ingresar a la UCI pediátrica debido a una respuesta inadecuada a la terapia inicial que se da en una emergencia, pues, ¿no? Son pacientes que por lo general han estado ya más de una hora en la emergencia recibiendo la terapia de crisis, pues, ¿no? Eh, Inhalaciones, medicamentos endovenosos, pues, ¿no? Hidratación, oxígeno, pero a pesar de ello, cursan con una mala evolución, ¿no? Son pacientes, los pacientes que cumplen criterios para ingresar a UCI son aquellos que cursan con parada respiratoria, se altera el nivel de conciencia, hay un deterioro funcional progresivo, a pesar del tratamiento intensivo que se le puede administrar a este paciente, pues no, cursan con saturación menor de 90, a pesar de que uno le está administrando continuamente oxígeno, pues no, y empiezan a retener CO2 como un signo de agotamiento muscular, pues, ¿no? Entonces, son pacientitos que ya requieren una hospitalización en una unidad de terapia intensiva donde se le pueda brindar todo el soporte respiratorio que requiera. Bueno, el objetivo del tratamiento inmediato va a ser revertir la obstrucción del flujo aéreo y así salvaguardar la vida del paciente. Vamos a respetar, como siempre, el ABC inicial que se realiza en todo paciente que acude a una urgencia, a una emergencia, identificando y asistiendo, pues, ¿no? En orden de prioridades, que tenga una vía aérea adecuada, que brindarle una asistencia adecuada a la ventilación y a la oxigenación, pues si el paciente está desaturando, le administraremos oxígeno y también le brindaremos un apoyo circulatorio pertinente, ¿no? Recordemos que estos pacientes que vienen con cuadros severos suelen estar deshidratados, así que es importante brindarle fluidos endovenosos, intravenosos, ya que son pacientes que tienen un aumento de las pérdidas insensibles y también disminución de la ingesta por la severidad del cuadro, ¿no? Los pacientitos que cursan con asma crítica también, pues, ¿no? Son pacientes que requieren un catéter arterial, un catéter venoso. Son pacientes que deben estar con un monitoreo constante de las funciones vitales, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, pues, ¿no?
la presión arterial, pues, ¿no? Monitoreo constante, ya que por la gravedad del cuadro. Bueno, empezamos con los primeros de los medicamentos, quizá el más importante que se pueda usar en los pacientes con crisis severas. Los beta 2 agonistas de acción corta, junto con los corticoides sistémicos, constituyen el pilar del tratamiento de los pacientes con asma crítica y asma casi fatal. ¿Cómo actúa este medicamento? Bueno, este medicamento, los agonistas beta 2 van a causar un mecanismo de broncodilatación a través de sus receptores, van a activar la adenisciclasa, que a su vez va a activar el AMP cíclico, ¿no? Y el AMP cíclico va a causar la relajación del músculo liso. Y no solo eso, el AMP cíclico también se va a encargar de inhibir la liberación celular de mediadores de hipersensibilidad inmediata, como son las células cebadas o mastocitos. Es decir, se va a inhibir productos como sustancias como la histamina, los leucotrienos, ambos conocidos por sus características constrictoras, ¿no? Entonces, de esta manera, los beta 2 agonistas de acción corta causan relajación del músculo liso. Son medicamentos que dan ya una broncodilatación significativa desde los 15 minutos de haber empezado a usar este medicamento, y la duración más o menos va a ser entre 4 a 6 horas, ¿no? Los efectos que vamos a obtener al usar estos medicamentos. Bueno, el salbutamol es el de elección. De hecho, el salbutamol o el albuterol podemos usarlo o como nebulización continua o como nebulización intermitente. Se han estudiado ambas formas de administrar este medicamento y se ve que ninguno de los dos ofrece grandes ventajas respecto a la otra, pues, ¿no? Son equivalentes, ambas formas son válidas de uso. Si optamos por la nebulización intermitente, la dosis para un cuadro severo, para una exacerbación severa o el asma casi fatal, vamos a considerar una dosis de 0,15 miligramos por kilo, mínimo 2,5 miligramos y máximo 5. Esto se va a preparar en una solución de suero fisiológico, completando un volumen entre 3 a 4 mililitros, y se va a brindar con oxígeno a un flujo de 6 a 8 litros por minuto. Eso es así porque de esta manera vamos a lograr el tamaño del aerosol ideal, ¿no? Para que llegue hasta la vía aérea donde queremos actuar. La nebulización continua vamos a usar una dosis de 0,5 a 1 miligramo kilo hora, y según peso también lo podemos, digamos, clasificar en menores de 12 años y menores de 12 años. Si son menores de 12 años, vamos a subdividirlos según el peso. De 5 a 10 kilos van a requerir entre 5 a 7,5 miligramos por hora. Entre 10 a 20 kilos van a ser aproximadamente 10 miligramos hora. Y mayores de 20 kilos van a ser entre 15 y 20 miligramos hora, ¿no? Y todos los pacientes mayores de 12 años también. Tope va a ser siempre 20 miligramos por hora. Los efectos adversos, como todo medicamento, pues el salbutamol también los tiene. Unos más frecuentes que otros. Lo que quizá todos hemos visto en alguna oportunidad son los más frecuentes, que son las náuseas, la taquicardia, el nerviosismo, intranquilidad, temblor y palpitaciones, ¿no? Esas son quizás las molestias más frecuentes que tenemos al usar el salbutamol, ¿no? Pero bueno, también hay otros efectos adversos menos frecuentes que están acá, y luego van a poder revisarlo con más calma en las láminas que se les va a administrar. El siguiente medicamento son los corticoides sistémicos, ¿no? Como mencionamos inicialmente, junto con el salbutamol, eh, juegan un papel muy importante, un papel central en el tratamiento de los pacientes con asma crítica y asma casi fatal, ¿no? Considerando que la naturaleza de estas afecciones suelen ser de tipo inflamatorias.
Entonces, los corticoides sistémicos tienen un efecto antiinflamatorio. Ellos van a llegar a la célula, pues no se van a unir a los receptores de glucocorticoides, pues no, y estos van a ser trasladados hasta el núcleo, donde van a ejercer este efecto antiinflamatorio. Es por ello que nos referimos a los efectos genómicos de los corticoides cuando hablamos de sus características antiinflamatorias, ¿no? Eh, entonces, los corticoides sistémicos van a, además, impedir la formación de prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, ¿no? Y también van a hacer otros efectos al inhibir la migración de neutrófilos, van a disminuir el edema también por mecanismos vasoconstrictores y también van a disminuir la acumulación de mastocitos. Y esto está asociado a la disminución de liberación de histamina, ¿no? Entonces, todos estos beneficios encontramos con el uso de corticoides sistémicos. Ahora, este medicamento, a diferencia del salbutamol, como vimos previamente, no actúa tan rápido, ¿no? Vemos que el inicio de acción, para algunos de ellos pueden ser, lo más pronto posible serían 2 horas, ¿no? El inicio de acción, ¿no? Hasta 4 horas podría demorar en empezar a funcionar, ¿no? Y su máxima acción lo vamos a ver recién a las 6 horas. Es por eso que estos medicamentos deben prescribirse de forma precoz, ¿no? En la primera hora de tratamiento que un paciente acude con un cuadro, de un cuadro severo, ¿no? A una urgencia, uno ya debe estar administrando este medicamento, ya que su efecto tarda más o menos de 4 a 6 horas después de la administración, ¿no? Y se recomienda que más o menos la duración, el tiempo que lo mantengamos sea entre 5 a 7 días. En casos severos, como los que estamos hablando, crisis severas, el corticoide de elección es la metilprednisolona. Este es un esteroide sintético, es un derivado de la prednisolona, es la elección ya que se administra por vía parenteral, ¿no? Vemos que la dosis de tratamiento es de 1 a 2 miligramos por kilo, máximo 125 miligramos al día, y su efecto de acción inicia más o menos a las 2, 4 horas, ¿no? Y tiene un pico a las 6 horas. También se puede administrar inicialmente este medicamento como digamos, una dosis de carga. Entonces optamos por el rango máximo, 2 miligramos por kilo inicialmente, y luego las siguientes dosis lo vamos administrando a 0,5 a 1 miligramo dosis, ¿ya? Y no olvidemos, máximo 125 miligramos día. Otras opciones también válidas, pues no, según los recursos con que contemos, es la dexametasona a 0,3, de 0,3 a 0,6 miligramos por kilo, máximo de 12 a 16 miligramos por día. Este medicamento, recordemos que puede ser administrado de vía oral, vía intramuscular o de manera endovenosa, y constituye un equivalente a la prednisona de 1 a 2 miligramos kilo, máximo 60 miligramos día, que podemos optar por usarlo una vez que el paciente esté estabilizado, ¿no? Se le puede dar por vía oral. Algunas guías, como por ejemplo el GEMA 5.3, incluso recomiendan que también podemos usar la hidrocortisona como corticoide sistémico en terapia de crisis, ¿no? La dosis que recomiendan más o menos son de 5 miligramos kilodosis, en un máximo al día entre 100 a 200 miligramos al día. Respecto a los anticolinérgicos, estos medicamentos son también muy importantes en el manejo de todo paciente con una crisis moderada a severa, pues, ¿no? Este medicamento bloquea la influencia broncoconstrictora de los estímulos parasimpáticos, ¿no? ¿Y cómo funciona este efecto? Pues no vemos acá el ganglio parasimpático, pues no, el nervio postganglionar, y vamos a ver que ellos liberan acetilcolina.
Y nuestro músculo liso de las vías respiratorias está cubierto por receptores muscarínicos tipo M3, ¿no? Entonces, lo que hace este medicamento es bloquear justamente estos receptores M3 y así evitar la unión de la acetilcolina, pues, ¿no? Entonces va a inhibir de esta manera la broncoconstricción parasimpática. A diferencia de, a diferencia de otros anticolinérgicos que seguramente también hemos tenido la oportunidad de usar en otros cuadros, obviamente, como la atropina, por ejemplo, el bromuro dipatropio no produce cambios en la viscosidad del esputo, tampoco inhibe la motilidad ciliar del epitelio bronquial. Así que esto es bueno, ya que no nos va a complicar el cuadro de severidad de nuestros pacientitos, pues, ¿no? Y este efecto broncodilatador se va a producir tanto en las vías aéreas grandes como las vías aéreas pequeñas, ¿no? Vamos a tener una broncodilatación máxima en 1 a 3 horas después de inhalada o nebulizada y va a persistir hasta 4 a 8 horas después de usarlo. Ahora, ¿cómo usamos estos medicamentos? Pues, ¿no? El beneficio de estos medicamentos, usarlo de manera paralela junto con los beta-2 agonistas de acción corta, ¿no? Entonces, tenemos nuestro paciente que ingresa con un cuadro moderado a severo, pues, ¿no? Indicamos nuestra terapia de crisis, nuestra terapia de rescate, iniciamos con bloques de nebulización o inhalación con salbutamol según la necesidad de nuestro paciente, pues, ¿no? Generalmente lo hacemos cada 20 minutos y lo hacemos de manera así intermitente. Entonces, nebulizamos o inhalamos en una primera oportunidad a nuestro paciente con salbutamol. A continuación, administramos nebulizaciones o inhalaciones con bromuro dipropio. Continuamos con el segundo bloque, ¿no? Nebulización o inhalación con salbutamol, seguido de inhalación o nebulización con bromuro y patropio, y así hasta completar las 3 dosis iniciales que se utilizan en la terapia de crisis. Este uso conjunto ha demostrado que ejerce un efecto sinérgico, ¿no? Y ayuda potencialmente a que los pacientitos vayan con una evolución favorable de su cuadro de broncoobstrucción, disminuyendo las tasas de hospitalización, o sea, disminuyendo la posibilidad de que este paciente quede hospitalizado y también mostrando una mejoría en la función pulmonar del paciente. Em, Ahora, todos estos beneficios se ven sobre todo en las primeras 24 horas de uso del bromuro dipropio, ¿no? Hasta máximo unas 48 horas podríamos usarlo. Usarlo más de 48 horas no reporta ningún beneficio adicional, ¿no? Por lo que su uso no se recomienda que sea más allá de este tiempo, ¿no? De 24 a 48 horas como máximo. Y dentro de las reacciones adversas, como todo medicamento, pues, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? Sequedad de boca, tos también podría generar, ¿no? De sabor amargo, náuseas, molestia abdominal, cefalea y nerviosismo. Entonces, cuando utilizamos bromuro dipatropio de forma simultánea a un SABA en la fase inicial de las crisis moderadas o graves, se asocia efectivamente a un incremento de la función pulmonar y a un descenso de los ingresos hospitalarios en comparación con el empleo de solo usar SABA. Esto sí está más que demostrado en múltiples estudios. Ahora, si nosotros disponemos de la presentación en nebulizaciones, en ampollitas para nebulizar, podemos usar entre 250 microgramos a 500 microgramos por cada nebulización. En la terapia inicial de crisis, esto se usa cada 20 minutos por el transcurso de 1 hora de manera intercalada con el salbutamol, como lo mencionamos previamente, ¿no? Si el paciente pesa menos de 20 kilos, usaremos 250; si pesa más de 20 kilos, 500 microgramos. Ahora, yo creo que la forma de presentación más difundida a la que todos tenemos acceso es a través del MDI, ¿no? La forma inhalatoria. Ese bromuro dipatropio que viene 20 microgramos por dosis, pues, ¿no? La indicación en este caso es usar
de 4 a 8 disparos cada 20 minutos por 1 hora y luego mantenemos la dosificación cada 6 a 8 horas. Bueno, el siguiente medicamento también es conocido por todos nosotros, es el sulfato de magnesio. Todos sabemos la capacidad broncodilatadora que tiene el sulfato de magnesio, ¿no? Yo creo que de eso no hay mayor duda. Ahora, el magnesio actúa a través de la broncodilatación, bloqueando los canales de calcio-sodio que se encuentran a nivel del retículo endoplasmático. Entonces, al bloquear la liberación de calcio hacia el intracelular, no va a haber una activación de la miocina, por lo cual el músculo liso tiende a relajarse, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo por el cual todos usamos magnesio y por el cual es bien conocido sus efectos broncodilatadores, ¿no? Sin embargo, el magnesio también tiene otras propiedades. El magnesio se va a encargar de estabilizar las células T y va a prevenir la degranulación de los mastocitos. Nosotros conocemos también que en el asma, esta enfermedad crónica de la vía aérea se caracteriza porque intervienen numerosas células inflamatorias, ¿no? Como los eosinófilos, los mastocitos, los macrófagos, los linfocitos T. En este caso, los linfocitos T actúan como coordinadores de todo este proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, el magnesio va a actuar justo a ese nivel, pues, ¿no? Va a actuar a nivel de las células T y va a prevenir que todo el resto de células inflamatorias sean activadas, ¿no? Y de esta manera no liberen mediadores inflamatorios que favorecerían a la broncoconstricción, ¿no? Inhiben la cascada inflamatoria. El magnesio también va a estimular la liberación de óxido nítrico y va a estimular la síntesis de prostaglandinas, ambos conocidos por sus propiedades dilatadoras, y también va a actuar con un rol antiinflamatorio al atenuar la activación neutrofílica. Entonces, el sulfato de magnesio es recomendado por diferentes guías a nivel internacional. Siempre la indicación de estas guías, pues, no están dadas en los cuadros de crisis asmáticas severas, pues, ¿no? O estado asmático o asma casi fatal, pues, ¿no? Entonces, el magnesio definitivamente disminuye el score de síntomas y mejora la función pulmonar. Por ejemplo, GINA 2023 nos indica que usemos una única dosis de magnesio entre 40 y 50 miligramos por kilo, máximo 2 gramos, en infusión lenta de 20 a 60 minutos. La NAEP, que es el programa de prevención, el Programa Nacional de Prevención y Educación para el Asma, nos indica que usemos el magnesio en caso de igual, ¿no? De asma aguda severa y estado asmático, con una dosis entre 25 a 75 miligramos kilo, máximo 2 gramos en 20 minutos. Mientras que la GEMA 5.3, que es la última guía de recomendación española en cuanto al manejo del asma, nos recomienda que usemos magnesio en crisis moderada grave y asma casi fatal, con una dosis de 40 miligramos kilo, máximo 2 gramos, y que lo administremos en 20 minutos en dosis única. Si bien es cierto, son diferentes guías, pues no, la recomendación podríamos resumirlo en que nos recomienda una dosis única de magnesio, dosis aproximada o promedio de 40-50 miligramos, máximo 2 gramos y pasarlo entre 20 minutos aproximadamente en cuadros severos, ¿no? En cuadros severos. Ahora, estas son recomendaciones internacionales. La evidencia que tiene el uso de esta manera del sulfato de magnesio es clara, pues, ¿no? Ya que sí logra disminuir los síntomas de severidad clínicos del pacientito. Sin embargo, ¿es esta la única forma en la que se viene utilizando el magnesio en diferentes
instituciones, ¿no? En diferentes unidades de cuidados intensivos a nivel mundial, observamos que a pesar de que las recomendaciones dicen solo administrar una única dosis en cuadros severos, vemos que el magnesio es utilizado de diversas maneras, pues, ¿no? Por ejemplo, en esta revisión sistemática, pues, ¿no? En el cual evalúan la infusión continua de sulfato de magnesio para el estado asmático en niños, tiene como objetivo, pues, ¿no? Observar cuáles serían la eficacia y la seguridad del sulfato de magnesio en infusión administrada más allá de 1 hora en niños con estado asmático, ¿no? Y esto, a pesar de que las recomendaciones de diferentes guías internacionales indican que se debería usar una única dosis, ¿no? Y que, como mencioné también, el hecho de usar una única dosis ciertamente se ha demostrado que sí mejora la función pulmonar y el cuadro de severidad de los pacientitos. Entonces, en esta revisión sistemática se hizo uso de infusiones de magnesio durante 4 a 5 horas con una dosis de 40 a 50 miligramos kilo hora, con una dosis máxima por hora de magnesio de 2 gramos y una dosis total máxima de 8 gramos en algunos estudios y en otros estudios 6 gramos, ¿no? Esto dependiendo de los protocolos o de la unidad de terapia intensiva donde fueron aplicados. También reportan algunos estudios, pues, ¿no? Donde se utilizaron infusiones de magnesio de más de 24 horas con una dosis promedio entre 18,4 y 25 miligramos kilo hora durante una duración entre 53,4 y 177 horas, ¿no? Entonces vemos que fueron incluso muchos días, pues, ¿no? Estos estudios, digamos, los puntos débiles de esta revisión sistemática es que los estudios que incluyeron fueron estudios muy heterogéneos. Fueron estudios que tenían muy poca población incluida en muchos de ellos, algunos menos de 20 pacientes incluidos en las revisiones retrospectivas de estos estudios. Y otro punto en contra de estos estudios fue que no reportaron de manera uniforme efectos clínicos del paciente, ¿no? Sino algunos de ellos iban en busca de los efectos adversos del magnesio, otros medían simplemente la función pulmonar y otros solamente no reportaban si hacían uso de otra terapia de manera simultánea o no, ¿no? Entonces eran estudios muy sesgados, por lo que no constituyen una evidencia sólida respecto al uso de magnesio de manera prolongada, ¿no? Entonces, dentro de los efectos adversos, pues, ¿no? Del uso de manera prolongada de magnesio, ¿qué encontraron, no? Encontraron hipotensión, náuseas, vómitos, debilidad muscular leve, enrojecimiento y sedación, ¿no? Entonces, como conclusión, pues no se observó una variabilidad significativa en los regímenes de dosificación de magnesio y la mayoría de los niños recibieron infusiones de magnesio durante más de 4 horas. La mayoría de informes no evaluaron los resultados clínicos, ¿no? Lo que justamente es en lo que resta puntos a esos estudios, ¿no? Que no hay una solidez en cuanto a los resultados clínicos. Y es por eso que hasta que se lleven a cabo futuras investigaciones, el uso de infusiones prolongadas de magnesio debe reservarse para el paciente con un cuadro de asma refractario, ¿no? Eh, y también debe ser monitorizado en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Por los efectos adversos que potencialmente podrían llegar a provocar. Ahora, también mencionarles que en el caso de infusiones de magnesio de más de 24 horas, la recomendación era dosar magnesio sérico, ¿no? Más o menos cada 4 horas, pues no, ir titulando más o menos 5 miligramos hora hasta encontrar la dosis terapéutica requerida.
Ahora, en pacientes en que falla toda la terapia broncodilatadora que pudimos haber administrado, toda la terapia que ya hemos hablado previamente en esta charla, pues no, hay pacientitos que efectivamente, a pesar de ello, continúan con un cuadro severo de obstrucción bronquial. Entonces, en estos pacientes sí podría recomendarse el uso de broncodilatadores endovenosos. En el caso de las metilxantinas, estos medicamentos, pues, ¿no? También, si uno los ve cómo actúa farmacológicamente, tienen un efecto muy, el mecanismo de acción muy similar a los beta-2 agonistas, ¿no? Actúan a través de la activación de la N-ciclasa, activando el AMP cíclico, pues, ¿no? Y si revisamos años antes, pues, ¿no? Hace muchos años, constituyeron parte del manejo de tratamiento del asma severo. Actualmente, eh, dado que se ve que este medicamento eh, es mucho menos eficaz comparándolo, pues, ¿no? Con los beta-2 agonistas de acción corta, no se recomienda actualmente su uso por las últimas guías, ¿no? Incluida el GINA 2023, dada su pobre eficacia y sobre todo su perfil seguridad, ¿no? Sin embargo, aún son medicamentos que siguen siendo usados en las terapias intensivas y reservan su uso para aquellos pacientes en estado asmático severo y falla respiratoria inminente, ¿no? Que no responden al resto de medicamentos que se le pueda administrar, pues, ¿no? En este caso, vemos que la dosis de carga de este medicamento, de aminofilina, es más o menos 6 miligramos kilo de manera endovenoso, seguido por una infusión continua de 0,5 miligramos a 1 miligramo kilo hora, ¿no? Y esto se va titulando hasta que uno vaya encontrando los efectos deseados. Pero lo que hablábamos, ¿no? El perfil de seguridad de este medicamento no es el mejor, ¿no? Ya que tiene una estrecha ventana terapéutica. Vemos que la ventana terapéutica más o menos gira entre 5 a 15 microgramos por mililitro y los efectos secundarios los tenemos a partir de 15 a 20 microgramos por mililitro, ¿no? Entonces vemos que el margen de seguridad es muy, muy estrecho. ¿Cuáles son los efectos secundarios que nosotros podríamos observar en al usar estos medicamentos? Pues no, tenemos desde náuseas, vómitos persistentes, a otros efectos más graves como las arritmias, las taquicardias severas que podrían llegar incluso a la muerte, ¿no? Entonces, definitivamente son medicamentos que tienen que ser, si van a ser administrados en casos ya muy severos, deben ser bajo un monitoreo estricto en una unidad de terapia intensiva. Bueno, en cuanto a la asistencia ventilatoria, son cada vez más frecuentes los reportes del uso de ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Aunque quizá la evidencia no resulte contundente. Y esto es así, el uso de ventilación mecánica no invasiva, con el fin de evitar la intubación endotraqueal, ¿no? En los pacientes con exacerbación eh, severa de asma, pues, ¿no? Entonces, la ventilación, si el paciente, pues no, si el paciente se deteriora con un incremento de trabajo respiratorio, pues no, la hipoxemia persiste, pues no, la decisión inmediata va a ser administrarle o apoyarlo con una ventilación mecánica de tipo no invasivo. Entonces, esta puede ser una opción en la crisis grave resistente al tratamiento, va a permitir mejorar la frecuencia respiratoria, la disnea y sobre todo la obstrucción, bien por efecto directo de la presión positiva o indirectamente al contribuir a una mejor distribución de los aerosoles, pues, ¿no? Entonces, si nosotros brindamos este tipo de soporte respiratorio, debemos hacerlo con una vigilancia estrecha, un monitoreo estricto para no demorar en cuanto a administrar ventilación invasiva si es que el paciente cursa con una mala evolución, ¿no? Entonces debe ser estrictamente monitorizado. También los pacientes idealmente deben ser pacientes despiertos y cooperadores
deberíamos evitar usar la sedación, ya que esto nos puede deprimir el centro respiratorio, pues, ¿no? Y además hay estudios observacionales y series de casos en el cual refieren que hay una mejoría de los parámetros clínicos y ventilatorios en niños con asma que usan ventilación mecánica no invasiva. Bueno, entonces nosotros tenemos tipos de ventilación mecánica no invasiva, pues no. Tenemos el CPAP, que nos va a ayudar a proporcionar una presión positiva continua en las vías respiratorias, ¿no? Es una presión constante, tanto en el tiempo inspiratorio como en el tiempo expiratorio, pues no. Esta presión continua nos va a ayudar a aumentar las presiones intraluminales, lo cual nos va a permitir abrir las vías respiratorias, incluso las más pequeñitas, ¿no? Y también contamos con el BiPAP, que la diferencia va a ser que nos va a proporcionar una presión positiva diferenciada en el tiempo inspiratorio y expiratorio, ¿no? Va a tener una presión inspiratoria mayor, una presión positiva que va a ser mayor durante el tiempo inspiratorio y menor en el tiempo expiratorio, pues, ¿no? Es binivelado. Eh, entonces, estos tipos de ventilación mecánica no invasiva nos va a permitir también reclutar alvéolos colapsados, ¿no? Eh, y esto nos va a permitir disminuir las atelectasias, ¿no? Y también nos va a permitir dispersar los broncodilatadores más distalmente, ¿no? Entonces, la ventilación no invasiva puede llegar a ventilación mecánica invasiva. Esto sí es un hecho. Bueno, hay un pequeño porcentaje de niños que de todas maneras va a llegar, pero hay un pequeño porcentaje también que puede prevenir el que el paciente llegue a requerir ventilación mecánica invasiva y todo lo que esto conlleva, pues, ¿no? Lo ideal es que ningún niño llegue a ventilación mecánica invasiva, pero bueno, hay un pequeño grupo que lamentablemente sí lo requerirá, pues, ¿no? Entonces, la BNI va a reducir potencialmente la duración de la estancia hospitalaria y todas las complicaciones que nosotros conocemos por el uso de ventilación mecánica invasiva, pues, ¿no? Que no son, digamos, temas leves, ¿no? Sino son temas moderados a severos, ¿no? Todas las complicaciones que podrían darse por el uso de ventilación mecánica invasiva. Van desde neumotórax, neumomediastino, enfisema subcutáneo, hipotensión, lesión pulmonar asociada a ventilador, pues, ¿no? Volutrauma, barotrauma, neumonía asociada a ventilador, ¿no? Los temas infecciosos también son muy importantes, sobre todo los infecciosos intrahospitalarios, ¿no? Y que el paciente también va a requerir necesidad de sedación, pues, ¿no? También tenemos otra estrategia, pues, ¿no? Que consiste en aportar oxígeno por encima del flujo pico inspiratorio a través de una cánula nasal, ¿no? Entonces estamos hablando de las cánulas nasales de alto flujo, que nos va a ofrecer una serie de ventajas, ya que nos va a permitir disminuir el trabajo respiratorio del paciente, aumentando la eficiencia de la ventilación. Y esto es a través del lavado del espacio muerto anatómico, ¿no? También nos va a administrar esas cánulas de alto flujo, nos va a administrar un gas humidificado y temperado muy semejante a la temperatura corporal, ¿no? Y nos va a permitir tener un control más preciso de la FIO2, ¿no? Y todo eso hace eh, que conlleve a una alta tolerabilidad del pacientito y confort, ¿no? Ya que le va a permitir, a pesar de estar con el dispositivo, pues no permitir alimentarse adecuadamente, pues no, este paciente no va a tener ningún problema para alimentarse, por ejemplo, ¿no? A diferencia de otras interfaces que se podrían usar con la ventilación no invasiva. Este es un, este es un estudio, este es un artículo original en el cual usaron oxigenoterapia
por cálculo nasal de alto flujo en pacientes con crisis asmática en un departamento de emergencia pediátrica, pues, ¿no? También el objetivo fue determinar la eficacia del cánulo nasal de alto flujo en niños de mayores de 2 años con crisis asmática severa y moderada que no respondieron al tratamiento inicial. Entonces, dentro de las conclusiones, los resultados, pues, ¿no? Vieron que la incorporación de alto flujo al tratamiento de pacientes con crisis asmática no presentó beneficios clínicos ni disminuyó el tiempo de estadía en la emergencia pediátrica, ¿no? Pero recordemos que de todas maneras es una forma no invasiva que podríamos dar soporte respiratorio a un paciente y que podría llegar a evitar que este paciente termine con una intubación endotraqueal, pues, ¿no? En este estudio también mencionan que del grupo de pacientes que fueron incluidos, ninguno de ellos llegó a ingresar a cuidados intensivos. En cuanto a los criterios de fracaso de la ventilación no invasiva, pues no, esto hay que evaluarlo luego de 1 hora de que el paciente esté sometido con ese soporte respiratorio, pues no. Entonces, si el paciente es intolerante a la máscara, pues no, si la frecuencia respiratoria va en aumento o cursa con una mala mecánica respiratoria, o tenemos ausencia de la mejoría clínica, mejoría gasométrica en 1 hora, pues no, bastante cursa con acidosis respiratoria progresiva, pues no, aumento de CO2 o acidosis metabólica, el deterioro hemodinámico del paciente, entonces indicará que nuestro pacientito, pues no, requiere pasar a la siguiente etapa, que es el uso de ventilación mecánica de tipo invasivo, pues, ¿no? Entonces, los pacientes que requieren asistencia ventilatoria mecánica son aquellos que se presentan en la emergencia con un deterioro de la conciencia, incluso pueden estar en apnea, son pacientes hipoxémicos o hipercápnicos y son pacientes que tienen una pobre respuesta terapéutica al manejo inicial de la crisis, ¿no? Entonces, en estos pacientes que cursan con estas características, pues no es necesario prepararnos para iniciar una secuencia rápida de intubación, ¿no? Obviamente, además de administrarle oxígeno, pues no previamente antes de realizar este procedimiento y establecer un acceso endovenoso adecuado y hidratar adecuadamente el paciente, pues, ¿no? El objetivo de la ventilación mecánica invasiva es revertir la hipoxemia, pues, ¿no? Estabilizar hemodinámicamente el paciente, revertir el atrapamiento aéreo y el daño inducido por la ventilación mecánica, pues, ¿no? Entonces, dentro de los objetivos, pues, ¿no? Tenemos tener una saturación de oxígeno mayor al 91%, pues, ¿no? Podemos permitir una hipercapnia permisiva y tener un pH más de 7,2, ¿no? Entonces, uno cuando usa ventilación mecánica de tipo invasiva, se recomienda de preferencia que sea manejada por volúmenes, ¿no? Y se recomienda también que los volúmenes, el volumen tidal sea, el volumen corriente sea bastante pequeño, ¿no? De 5 mililitros kilo. Y la frecuencia respiratoria también se recomienda que sea poca, ¿no? Eh, en general, la mitad de lo normal esperado para la edad, ¿no? eh, la relación IE, pues también se recomienda que sea de 1 a 3. De hecho, dar más de 3 segundos a la expiración no se reportan mayores beneficios, pues, ¿no? Y el PEP también se recomienda que sea un PEP bajo de 0 a 3, ya que recordemos que estos pacientes suelen cursar con un PEP intrínseco bastante elevado debido a la obstrucción que se produce al momento de la expiración, pues, ¿no? Hay aumento de resistencia al momento de las vías aéreas al momento de realizar la expiración
lo cual conlleva a que el paciente no elimine todo el flujo de aire que debería, ¿no? Lo cual hace que se retenga un volumen de aire y este lleve a aumentar el PP intrínseco en el paciente, ¿no? Bueno, aquí vemos todas las complicaciones que podrían darse debido al uso del ventilador mecánico, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado. Entonces, en el periodo de preintubación también se requiere pues, usar medicamentos que nos permitan sedar al paciente y que éste se acople. Se recomienda el uso de ketamina en infusión por sus propiedades broncodilatadoras. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que este medicamento también podría producir en un grupo pequeño de pacientes aumento de las secreciones, ¿no? Entonces hay que estar atentos con eso. La dosis recomendada es de 1 a 2 miligramos kilo hora de manera endovenosa y se recomienda asociarlo a una infusión continua de midazolam de 0,1 a 0,2 miligramos kilo hora de manera endovenosa, ¿no? También porque esto va a evitar los efectos adversos, los efectos adversos de la ketamina, pues, ¿no? La ketamina podría tener efectos alucinógenos, ¿no? Entonces, el midazolam nos ayuda a controlar también ese tema. Y si vamos a usar algún tipo de opiáceo, pues, ¿no? La recomendación es usar fentanilo, ya que a diferencia de la morfina es un potente histamínico, ¿no? Entonces, no va a liberar, va a estimular la liberación de histamina, así que esto podría empeorar el cuadro. Así que optaríamos por el uso de fentanilo. Y si el paciente, a pesar de uso de estos medicamentos, no logra un acople adecuado, se puede recomendar también el uso de bloqueantes neuromusculares para lograr una relajación muscular, ¿no? En aquellos pacientes en que, a pesar de la sedación profunda, sigan desacoplados, ¿no? O que ponga en riesgo, o sea, que estos puedan extubarse, pues, ¿no? O por el mismo estrés del paciente pueda generar presiones altas en la vía aérea. Entonces, con esta finalidad, se puede usar bloqueantes neuromusculares hasta lograr un intercambio gaseoso satisfactorio y la estabilidad clínica del paciente, ¿no? Lo que más o menos dura entre 24, máximo 48 horas, ¿no? La complicación que podríamos obtener al usar estos bloqueantes son debilidad muscular prolongada, ¿no? Un tipo de miopatía que se podría producir en un pequeño grupo de pacientes. Y bueno, finalmente la retirada de la asistencia respiratoria más o menos se da entre 24 horas a 48 horas, la gran mayoría, y esto se da siempre y cuando ya el CO2, la presión arterial de CO2, se encuentre en rangos normales, ¿no? Una vez que logremos esos objetivos, pues no, lo siguiente será suspender la paralización e ir disminuyendo progresivamente la sedación, ¿no? Y obviamente hacer pruebas espontáneas con el paciente. Y una vez que nosotros decidamos extubar al paciente, este debe permanecer en observación estricta en la unidad de cuidados intensivos por al menos 24 horas, ¿no? Antes de darle de alta de la terapia intensiva. Bueno, hasta ahí sería mi presentación. No sé si tienen alguna duda de repente respecto al tema. Muchas gracias, doctora Lisette. Sí, tenemos una consulta de Luis Fernando Rojas Arroyo. Indica si podrían dar un ejemplo de infusión de sulfato de magnesio. Bueno, eh, como vimos en la charla, la recomendación es que el sulfato de magnesio, las recomendaciones me refiero a en guías internacionales, es que el sulfato de magnesio se use una sola dosis, dosis promedio 50 miligramos por kilo, máximo 2 gramos en una sola dosis, ¿no? Lo administramos en 20 minutos en cuadros severos, como única dosis. Esa es la recomendación internacional. Y eso es lo que muchas veces hacemos en las emergencias, ¿no? Cuando el paciente viene con un cuadro severo,
durante las primeras horas ya estamos administrando este medicamento que sí nos ayuda a broncodilatar, ¿no? Tiene los efectos broncodilatadores por todas las propiedades que ya hemos mencionado. Sin embargo, como también observaron, hay muchos protocolos, hay muchas unidades de terapia intensiva, de cuidados intensivos, en que usan esas infusiones continuas, ¿no? Entonces, la dosificación, ¿cómo lo hacen? Pues, ¿no? Por 4 a 5 horas al- utilizan 40 miligramos a 50 miligramos kilo hora, ¿no? Entonces, si por ejemplo, no sé, mi chiquito pesa, digamos, 15 kilos, pues, ¿no? 15 15 por 40 son 600, ¿verdad? 600 miligramos, ¿no? 600 miligramos de sulfato de magnesio que administraríamos en una hora por 4 horas o 5 horas, ¿no? Esa sería la indicación. Pero si nuestro paciente ya pesa 50 kilos, pues imaginemos, no, no lo sé, la indicación sería máximo 2 gramos por hora por el tiempo que nos dura la infusión, ¿no? 4 a 5 horas. Ahora, según los protocolos del lugar donde uno labora, pues, ¿no? Algunos protocolos en la revisión sistemática que mostré mencionaban que no se excediese a las 6 horas y otros protocolos mencionaban que no excediese, perdón, a las 6 gramos en total y otros protocolos mencionaban que no se excediese los 8 gramos en total, ¿no? Entonces, eso concluimos, pues, ¿no? Que sería 2 gramos por hora por 4 horas como máximo, siendo una dosis total de 8 gramos, ¿no? Ojo que todas estas infusiones continuas deben ser realizadas en una unidad donde el paciente pueda contar con monitoreo estricto, ¿no? Porque podría causar efectos adversos, ¿no? Entonces, no son las recomendaciones internacionales, sin embargo, son formas en las que se viene usando el magnesio, ¿no? Eso es si usamos en una infusión continua de 4 o 5 horas. Y respecto a la infusión de más de 24 horas, eso todavía con mayor razón, pues, ¿no? Eso sí requiere que el paciente cuente con un dosaje previo de magnesio sérico, pues, ¿no? Y hacer dosajes cada 4 o 6 horas de magnesio para ir titulando la infusión de magnesio hasta conseguir la dosis terapéutica que más o menos se correlaciona con un magnesio entre 4 y 6 a nivel sérico, ¿no? Entonces se va titulando más 5 menos 5 siempre según después de cómo encuentre uno cada control, ¿no? No sé si quedó claro. Sí, muchas gracias, doctora Lisset. Tenemos la siguiente consulta de la licenciada María Ceballos. ¿Cuánto es el valor normal de PIB en niños y cuántos volúmenes tirales por kilo de peso es en los niños? Ya, bueno, más o menos manejamos PP de 5 en los chiquitos, ¿no? De 3 a 5 lo que recomendamos y los volúmenes tidales también en estos casos recomienda que debe ser volúmenes tidales pequeños, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, recuerden que hay una resistencia muy incrementada en la vía aérea, ¿no? Entonces, lo que queremos es que el paciente disminuya la cantidad de flujo aéreo que va a ser retenido en el pulmoncito debido a esta obstrucción, ¿no? Lo que llamamos el atrapamiento aéreo, ¿no? Entonces, una de las estrategias para ayudar a disminuir el, el, el autopip que estos pacientes, el PIB intrínseco, pues, ¿no? Con el cual estos pacientes ya de por sí cuentan con un PIB, una PP intrínseca elevada, es usar volúmenes tidales pequeñitos, pues, ¿no? 5 cc por kilo en esos pacientes. Incluso en los cuadros más severos se logra usar volumen sidral incluso menor a esos, ¿no? Entonces, esto depende según la severidad del paciente. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta de la licenciada María Aliaga.
Con respecto al bromuro de hipratropio, ¿hay alguna recomendación de cantidad de inhalaciones de bromuro con respecto al peso o edad del paciente? Bueno, en general, si son pacientitos menores de 5 años, la dosis es de 2 a 4 disparos. Me refiero a inhalaciones, ¿no? Porque es con lo que contamos, ¿no? Entonces, si son pacientes menores de 5 años, de 2 a 4 disparos cada 20 minutos para empezar por una hora y luego lo mantenemos cada 4 o 6 horas según cómo curse nuestro pacientito. Si son chiquitos mayores de 5 años, podemos usar de 4 a 6 disparos, ¿no? Igual, cada 20 minutos por una hora y luego lo mantenemos por cada 4, cada 6 horas, ¿no? Según la necesidad de nuestros pacientitos. Más o menos se recomienda en promedio 12 disparos como máximo en el día, ¿ya? Entonces, esa sería más o menos la cantidad de la manera inhalada, ¿no? Ya que en nebulizada es diferente, ¿no? Menos de 20 kilos es una ampollita de, media ampollita de 250 y mayores de 20 kilos sí sería 500 microgramos, ¿no? Excelente, muchas gracias, doctora Lisette. Entonces hemos terminado con la ronda de preguntas. Así se especialización, celebrando los años de aniversario de UCI pediátrico. Agradecemos su exposición.